Quería hacer esta grabación desde hace un buen. Hola a todos, pero no había podido porque, como ya saben, tengo otras actividades. Ahorita estoy haciendo una tercera maestría, ¿no? Dejé el doctorado en Salamanca en lógica y argumentación y estoy estudiando una maestría, ¿no? En seguridad en conflicto. Entonces, pues, lógicamente tengo muchas actividades, ¿no? Aparte de las actividades diarias que cualquier persona pudiera tener y pues no había podido grabar y pues sí tenía muchas ganas, desde hace un buen tenía muchas ganas de hacer este video. De hecho, este video lo quería hacer después, inmediatamente después de que grabé el primer video, ¿no? Sobre Mario Vargas Llosa, ¿no? ¿Se acuerdan que en mayo, me parece, esto fue en mayo, Mario Vargas Llosa, ¿no? El escritor peruano, falleció, ¿no? Que en paz descanse. Y bueno, yo dediqué un video a Vargas Llosa, ¿no? A su trayectoria como intelectual orgánico. Y bueno, fue un video un poco largo, pero que sí tenía muchas ganas de hacer y que creo que socialmente es importante. Entonces, bueno, cuando terminé de grabarlo, estuve revisando unos textos de un intelectual argentino que se llama Atilio Borón, a quien yo leo desde hace miles de años, ¿no? Desde que tenía mi blog en la ciudad de Eleuteria. Lo conocí a través de sitios como Rebelión, Aporrea, ¿no? Es decir, sitios de izquierda antiimperialista, anticapitalista, que yo he leído de toda la vida. Y desde que lo leí por primera vez me gustó mucho y lo he seguido desde entonces, ¿no? Eh, Constantemente, aunque a veces esporádicamente, ¿no? Porque de pronto hay momentos en que lo dejo de seguir y le pierdo la pista, pero últimamente sí he estado viéndolo, ¿no? Entonces, cuando murió Vargas Llosa, me encontré con material de él en YouTube justo que me sugirió la aplicación y pues di con unos libros, ¿no? que hizo Mario Vargas Llosa, que hizo sobre Mario Vargas Llosa, quiero decir, y bueno, de inmediato conseguí los libros, conseguí un libro en formato físico que tengo aquí conmigo a mi lado. A ver si les pongo una foto del libro que se llama El hechicero de la tribu y el liberalismo en América Latina, ¿no? En donde Atilio Aborón se dedica a esbozar cómo ha sido, ¿no? El viaje, cómo fue el viaje de Mario Vargas Llosa y cómo influyó, ¿no? En la política latinoamericana, en el cambio tan inesperado que dio de una posición hace muchas décadas socialista, comunista de izquierda a una posición liberal de derecha, ¿no? Que es lo que ya comenté en el video anterior. Este libro está inspirado a su vez en un libro de Mario Vargas Llosa, no de nombre homónimo, si no me equivoco, o con un nombre bastante parecido, en donde él hace un recuento de su vida, ¿no? En el mundo de la política y justo como que eh, digamos, se pone a tono, ¿no? La llamada de la tribu, es el libro, el nombre del libro de Mario Vargas Llosa, que él escribe, La llamada de la tribu, perdón, y el libro de Atilio Borón es El hechicero de la tribu. Entonces, Mario Vargas Llosa se pone a mano con sus lectores, con sus seguidores, y les quiere explicar por qué mutó de una posición socialista, comunista de izquierdas a una posición liberal de derecha, ¿no? Y neoliberal más específicamente. Entonces es un libro crítico muy importante de Atilio Borón, que además también brinda datos sobre cómo el liberalismo un poco fue introducido en Latinoamérica. Ya sabemos que los años que el liberalismo se instaló en América Latina, que fue desde los 70 con el golpe militar a Salvador Allende, cuando la Escuela de Economía de Chicago se instaura en la Universidad Católica de Chile con los Chicago Boys y hacen el golpe militar a Salvador Allende y entonces empezamos progresivamente a virar hacia gobiernos de derecha y ultraderecha, que además coincide con el cambio de un patrón dólar, sí, monetario fijo a un patrón fluctuante, sí, que es cuando se financiariza la economía mundial, coinciden ambos eventos. Entonces surge el neoliberalismo
Y en Latinoamérica se cambia esos modelos no económicos que fueron muy lesivos y de hecho en la jerga no académica se le llama a la década de los ochentas la década perdida de América Latina, porque fue una década atroz para todo el continente en donde eh, se perdieron empleos, aumentaron las tasas de pobreza, las tasas de desigualdad, bajaron las tasas de bienestar, y etcétera, ¿no? Y todo esto por aplicar a rajatabla las consignas, los lineamientos del Consenso de Washington, que sobre todo se digamos, se centraban en la disciplina fiscal, ¿no? Y en la privatización de los servicios que hasta entonces eran públicos, ¿no? Y que ese modelo es el que le funciona a América Latina, ¿no? Económicamente, poblacionalmente, porque es cuando sus poblaciones tienen más bienestar, más felicidad, más progreso, ¿no? Que los gobiernos progresistas de Chávez, de Kirchner, de los Kirchner, de Evo Morales, de Rafael Correa, ¿no? De Mujica, que acaba de fallecer también, que en paz descanse, ¿no? Y el gobierno de AMLO, de Claudia Sheinbaum, de Lula, ¿no? Eh, han estado implementando. Entonces, bueno, esto pasa con el neoliberalismo en América Latina y Vargas Llosa fue uno de sus esbirros más férreos. Y bueno, cuando murió hace varios meses, ya bueno, no tantos, en mayo, yo estuve leyendo estos libros de Atilio Borón y yo quise de inmediato compartir una información que encontré que me pareció muy irrelevante porque es algo que yo ya intuía, o sea, sin saberlo, sin poderlo afirmar con evidencia, no empírica, yo ya lo sabía y creo que alguna vez escribí un tweet que publiqué en mis redes. Ahora no recuerdo si lo publiqué porque luego los dejo en el editor y no los publico y se me olvida o me pongo a hacer otras cosas, en donde yo decía que Bukele era un capo, ¿no? Un narco, o sea, un delincuente, porque esa es la vibra que me da Bukele, Nayib Bukele, ¿sí? Supuestamente le aplica medidas muy severas para abatir la delincuencia, ¿no? Según esta narrativa que se nos da. Y bueno, yo más bien le veo un perfil delincuencial como del capo, ¿no? Justo por esa fijación con la disciplina, ¿no? Con el castigo, con las cárceles. Y bueno, ya sabemos que ahorita Bukele se está prestando a los desfiguros que está haciendo el gobierno actual en Estados Unidos, el gobierno republicano, que está mandando migrantes a cárceles no máximas como la cárcel del Salvador y Bukele se está prestando, ¿no? A estos desfiguros. Y bueno, aparte él ya trae, ya hay reportes de derechos humanos, no trae cargos encima de los no relatores de derechos humanos porque se está llevando a cabo represión, se están violando derechos humanos en El Salvador, está desapareciendo gente, se están desapareciendo a personas y esto es muy grave, ¿no? Pero bueno, esto es muy típico de la derecha, esto es típico de la extrema derecha, aplicar normas severas, sí, contra grupos sociales desfavorecidos, prisión, cárcel, esta visión punitiva que es característica del fascismo y que, sin embargo, ellos los que están obsesionados con esto, con las leyes, suelen ser los más grandes delincuentes, ¿no? Los mayores delincuentes son ellos mismos, ¿no? Y por eso tienen esta misma, suelen tener esta misma visión de los demás, ¿no? No digo que sea en todos los casos, no digo que siempre que tú veas algo en alguien quiere decir que tú te reflejas en él, como se dice, ¿no? Un poco en este eslogan que a mí me irrita, pero algunas veces sí llega a ocurrir y creo que en el caso de él, como él sí, y no solo él, todos los mandatarios así de extrema derecha, fascistas, fascistoides, enamorados del castigo de las leyes, como ellos mismos son así, digamos, con pocos escrúpulos, con un bajo código moral, tienden a pensar lo mismo de los demás. Entonces siempre ven a la gente pobre, a la gente desfavorecida, como gente
que delinque, ¿no? Que esta es además una visión muy naturalista. Si en el siglo XIX, cuando surge en literatura el naturalismo como corriente, digamos, exacerbada del realismo, y en donde se asociaba a la pobreza con el crimen, con la delincuencia, ¿no? A la marginación, con la maldad, con lo moralmente feo, con lo físicamente feo, ¿no? Entonces, cuando se hace eso y se escriben grandes obras, ¿no? De literatura en donde se ven reflejados esos paradigmas, pues ya vemos que siempre ha habido esa tendencia de la sociedad a asociar, ¿no? Al pobre con lo negativo, con lo feo, con lo malo, con el crimen, con la inmoralidad o con la moralidad. Y esto es justo lo que hacen estos presidentes fascistas como Bukele, ¿no? Y digamos, bajo esa percepción que yo tuve y tengo de Bukele, cuando analizo a gente, cuando me pongo a analizar a gente como Álvaro Uribe, como Iván Duque, ¿no? Como el propio Jair Bolsonaro, los concibo más o menos en ese estilo de gente. Gente muy amante de las leyes, muy punitiva, pero que pienso yo, seguramente es que ellos quizá, y digo quizá porque yo no lo puedo corroborar, ni comprobar, ni verificar, ni demostrárselo a nadie. Quizá, digo yo, es que ellos sí estén asociados con el crimen, ¿no? Y se dedican a delinquir y por eso acusan a todo mundo de esto, ¿no? Y además se han atrevido a acusar a mandatarios de izquierda, ¿no? Como a Hugo Chávez, como a Nicolás Maduro, que ahora lo están acusando sin fundamentos, por supuesto, y únicamente porque es un gobierno de izquierda, porque es un gobierno nacionalista venezolano que vela por los intereses de la población, que cuida sus recursos. Bueno, ellos sí lo hacen, estos derechistas, estos mandatarios de la extrema derecha, de la ultraderecha, usan a la izquierda de lo que ellos. Entonces, yo ya tenía esta concepción de Álvaro Uribe, ¿sí? ¿Y a qué voy y por qué menciono esto? Bueno, porque, como ustedes saben, hace unas semanas, un mes más o menos, unas 3 semanas, se emitió una acusación contra Álvaro Uribe por delitos, ¿no? Por corrupción, por crímenes, ¿no? Presuntos nexos, ¿no? Con el crimen organizado, ¿no? Como le llaman, esta frase tan manida. Entonces, yo me quedé, wow, ¿no? Así me quedé sorprendida porque justo cuando me puse a leer estos libros de Atilio Borón, uno de los fragmentos que más me llamó la atención fue un fragmento en donde él menciona a Álvaro Uribe, justo, el expresidente colombiano. ¿Y por qué me llamó la atención? Porque él constató, corroboró algo que yo ya intuitivamente percibía sobre Álvaro Uribe. ¿Y qué es? Pues que él es un hombre corrupto, como ya argumenté ahorita. Entonces les quería enseñar ese fragmentito del libro, del otro libro de Atilio Borón, que tengo aquí en la pantalla, que se llama El sueño del Marqués, Mario Vargas Llosa, una pluma al servicio del imperio, ¿no? De este autor. Entonces quiero rápidamente irme a ese pedacito del libro y quiero leerlo, ese pedacito nada más. Voy a subirle aquí un poquito. Entonces voy a leer a partir de aquí, ¿sí? Es muy interesante, todo es todo el libro y toda esta parte justo en la que habla de cómo Mario Vargas Llosa siempre fue connivente con los presidentes de derecha, siempre los alabó, pero que son estos presidentes que sí delinquen, que ellos sí están vinculados al crimen, pero critica y trata de demoler a los presidentes de izquierda progresista que se preocupan por la población, que ellos no están vinculados al crimen, ¿no? Entonces, quiero leer este pedacito. Dice, examinemos por último los vínculos con el narcotráfico del tan admirado Álvaro Uribe.
supuesta víctima de la campaña de desprestigio de la omnipotente izquierda latinoamericana. Un documento del Departamento de Defensa de Estados Unidos, inicialmente elaborado en septiembre de 2000, en septiembre de 1991, desclasificado en 2004 y filtrado a la prensa poco después, tenía por objeto lo que exhibimos a continuación. Entonces nos cambiamos de página y vemos esto, ¿no? Vemos este fragmento de ese reporte que está aquí en esta página del libro, que es la página 20, en inglés, y luego el autor del texto pone la traducción. Entonces le dice, este informe suministra información sobre los narcotraficantes colombianos más importantes contratados por los cárteles para su seguridad, transporte, distribución, colección y ejecución de operaciones de narcóticos en Estados Unidos y Colombia. Estos individuos son también contratados como sicarios por los líderes de los cárteles para perpetrar asesinatos. En el número 82 de esa lista, al final de la página 10, figura Álvaro Uribe Vélez, que los redactores lo caracterizan de la siguiente manera. Político colombiano y senador, dedicado a la colaboración con el cártel de Medellín a los más altos niveles gubernamentales. Uribe está involucrado en negocios del narcotráfico en Estados Unidos. Su padre fue asesinado en Colombia por su conexión con los narcotraficantes. Uribe ha trabajado para el cártel de Medellín y es un estrecho amigo personal de Pablo Escobar Gaviria. Participó en la campaña política de Escobar para acceder a una posición de parlamentario suplente de Jorge Ortega. Uribe ha sido uno de los políticos que desde el Senado ha atacado todas las formas de un tratado de extradición, ¿no? Y termino la lectura, termino la cita. Bueno, esto está en un reporte de un documento recientemente desclasificado del gobierno de Estados Unidos, del Departamento de Defensa, que se elaboró en septiembre de 1991, se desclasificó en 2004 y el mismo se refiere a las actividades de Álvaro Uribe ligados a la delincuencia, ¿no? Entonces, aquí lo que yo quería subrayar, ¿no? Aparte de las relaciones de Uribe con el crimen y todo esto que viene a confirmar mi hipótesis, mi corazonada más bien, lo que yo quería destacar, relacionándolo, ligándolo al primer video, ¿no? Que hice sobre Vargas Llosa, lo que yo quería destacar es esto, ¿no? Como Mario Vargas Llosa, como este intelectual orgánico que se llamó Mario Vargas Llosa, siempre fue afín a los gobernantes de derecha, porque hay videos de Mario Vargas Llosa adulando a Álvaro Uribe, ¿no? Hablando bien de él, que ya los van a ir a esconder, ya los van a ir a esconder, ya verán ustedes, a raíz de esta noticia que les comento sobre Álvaro Uribe y su relación con la corrupción. Como siempre fue afín, decía yo, a estos dirigentes de derecha, los consideraba hombres honorables, hombres que luchaban por la libertad en América Latina, hombres honrados que eran perseguidos, según él, por la izquierda, ¿sí? Pero a los verdaderos presidentes y mandatarios y dirigentes latinoamericanos que se preocupaban por la población, que hicieron acciones reales, concretas, por el pueblo general, por el pueblo en su totalidad, como los mandatarios que ya mencioné, cómo los atacaba, cómo los atacaba. Siempre los atacó hasta el último día. Entonces, esto es muy importante porque Mario Vargas Llosa, este fenómeno que estoy mencionando, es paradigmático de cómo funciona la alineación ideológica. Cómo cuando tú o una persona
que ya alcanzó, y no todos, sé porque hay excepciones honrosas, que ya alcanzó las cumbres, ¿sí? De la vida social, que pertenece ya a una clase social alta, que se codea con las clases sociales altas y favorecidas, con la clase rica, cómo se inventan mil fantasías para justificar su modo de vida, sus elecciones, sus creencias, para justificar que lo que hacen está bien, que lo que creen está bien, que el neoliberalismo, que el neoliberalismo es lo bueno, es lo chic, es lo cool, es lo que necesita el pueblo. Aunque el neoliberalismo en la realidad haya sido lo que hundió al pueblo. Pero entonces Mario Vargas Llosa se inventó la fantasía de que Uribe era un hombre honorable, bueno, amante de la libertad, ¿no? Un defensor de la libertad, según ellos, con estas retóricas, ¿no? Llenas de propaganda que manejan y que luchaba por el pueblo, por proteger. Ujú. Así de alienado estaba ideológicamente Mario Vargas Llosa. Era un alienado político, un intelectual orgánico y además, para colmo, para mi gusto, un escritor mediocre, al que nos jincaron y nos endilgaron a fuerza con un premio Nobel que se le dio en 2010, no por su prosa, no por su literatura, no por su arte, no por su genio, no, sino por sus servicios, por los servicios que le rindió al poder, ¿sí? Y ya nada más para eh, terminar, aquí Álvaro Uribe, eh, al, al parecer, según la hipótesis que maneja Atilio Borón, pues tuvo que servir a ciertos grupos, a ciertos intereses internacionales, justo porque se sabía que él era un delincuente y entonces lo chantajeaban y lo obligaban a cumplir ciertas funciones en el escenario político latinoamericano. Es decir, hay un gobierno poderoso, que es el gobierno de Estados Unidos, dice Atilio Borón. Este gobierno sabe que Álvaro Uribe es un delincuente que podría y debería tener cargos por delincuencia, pero en lugar de ejecutar esos cargos, de presionar para llevarlo a la justicia, habría preferido utilizar esos cargos para obligarlo a cooperar, para chantajearlo y que le sirviera como su peón político, como su esbirro. Entonces, si tenía que golpetear a Hugo Chávez, lo golpeteaba. Si tenía que bombardear sucumbíos como lo bombardeó, ¿no? Sucumbíos en Ecuador, cuando estaban los estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? De la UNAM, de mexicanos de México, entre los que estaban Lucía Moret. Si los tenían que bombardear, los bombardeaban como los bombardearon y perdieron vidas. Hay gente, porque eran estudiantes que fueron a hacer una investigación, ¿no? Sobre las FARC, que es una guerrilla colombiana que surge desde como los 50, 60, una guerrilla ya de largo aliento en Colombia que surge un poco por los problemas de repartición de la tierra que había en Colombia, porque Colombia es uno de los países latinoamericanos con mayor desigualdad, ¿no? Según la última medición del coeficiente de Gini de 2022, Colombia y Brasil son los países con mayor desigualdad económica y social en general. Y de hecho, todo el problema que hay en Colombia de las guerrillas es resultado de la flagrante y galopante desigualdad que hay, en donde unas cuantas personas de origen criollo, de origen español, de origen europeo, tienen dinero, tienen tierras, tienen haciendas, y los demás, el resto, que se jodan y no tienen nada, ¿no? Y eso provocó estos levantamientos. Pero bueno, digamos, el fenómeno de la guerrilla en Colombia ha mutado porque se les metió
al narco, se les metió al narco, ya sabemos quiénes son, quiénes lo metieron, ¿no? Igual que en México, ya sabemos quiénes están detrás de los cárteles de la droga y para qué los metieron. Los metieron nada más para controlar a nuestros países, a México y a Colombia y a toda Latinoamérica, porque se está infiltrando el narco a toda la región para tener un control sobre la región, ¿no? Entonces, bueno, así fue Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa fue este hombre servicial al poder, un, un intelectual de, de baja laya, de lo peor, un intelectual simplemente alienado, empecinado en defender lo indefendible. Ese fue Mario Vargas Llosa. Y bueno, con esto termino. Quería compartirles esto. Les dejo otra vez la carátula del libro, la portada. Este fragmento lo comparto únicamente con fines educativos. Y bueno, sería todo de mi parte. Chao. Gracias por escuchar.